En Radio Buenos Aires te acercamos a los candidatos para que vos puedas elegir en base a sus propuestas, sin intermediarios, sin supuestos, ellos y sus propuestas, en un espacio distinto, conociendo al candidato. Hoy en Radio Buenos Aires, Santiago Cunio. En Radio Buenos Aires le damos la bienvenida a Santiago Cunio, es precandidato a presidente de la Nación por el partido Movimiento Izquierda, Juventud, Dignidad. Santiago, un gusto saludarlo. Soy Gerardo Presas, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por el llamado, gracias por estar. Bueno, nos permitimos en este espacio conocer a los candidatos y hacer una suerte de ping-pong sobre temas que entendemos son cruciales para nuestra Argentina. Pero antes de ello, para aquellos que aún no lo conocen, ¿quién es Santiago Cunio? Santiago Cunio es, antes que nada, una persona agradecida con la vida por ser argentino, nacionalista, de formación peronista y con una íntima convicción de que la Argentina tiene las grandes posibilidades de hacernos felices al conjunto y el colectivo de quienes tuvimos la suerte de nacer en esta tierra. Soy un buen padre, un empresario y una persona que no está dispuesta jamás a claudicar frente a la adversidad y que cree que vale la pena tanto elegir cómo vivir como elegir cómo morir, y siempre es con dignidad. Santiago, ¿sobre qué tres pilares básicos giraría una eventual presidencia? Primero, salir de la República para ir hacia la orden confederal. Segundo, y a partir de ese nuevo orden institucional en la Argentina, recrear el poder de un Estado que nos devuelva el protagonismo a nivel internacional, que sea capaz de cubrir como paraguas la felicidad del pueblo argentino y restablecer los parámetros básicos y elementales de la defensa nacional para que eso sea sustentable. La economía, ¿por dónde se debe enfocar? Por la Confederación, devolverle a las provincias el pleno de la administración de sus recursos. Esto implica devolverle sus derechos de aduana, el cobro de los impuestos y la administración, según dice la Constitución Nacional, de los recursos del subsuelo que le pertenecen, y de esa manera terminar con el unitarismo anglosajón, masón, unitario, que ha servido para expoliar la patria y transferir la renta, y devolverle entonces a las provincias el protagonismo económico que nunca debieron haber perdido, terminando con esta loca y desquiciada república del endeudamiento criminal, del sometimiento y de un país de rodillas que no merecen ni siquiera en la memoria ver nuestros padres fundadores y mucho menos vivir nuestros hijos. Cuando habla de sometimiento seguramente hace mención, entre otras cosas, a la economía. Por ejemplo, el tema inflación, ¿cómo lo solucionaría? Te insisto, porque me estás haciendo preguntas en términos de una concepción republicana. Cuando decimos devolverle el federalismo a las provincias a partir de una confederación y devolverle la administración de la economía regional a cada una de ellas, la administración de los recursos económicos y las políticas económicas del Estado Confederal Central se basan en el respeto a esas autonomías provinciales, con lo cual obviamente que la inflación deja de ser un problema porque no existiría más el nivel de endeudamiento criminal de una república donde un loco desquiciado en la Casa de Gobierno es capaz de endeudar a la Argentina en cientos de miles de millones de dólares, generando obviamente la quiebra del Estado y la generación de un proceso hiperinflacionario por la escasez de reservas que implica someterse a semejante vaciamiento de la caja. O sea que la inflación es nada más que una consecuencia de algo que, digamos, no es el efecto colateral como es la inflación, sino el efecto central, que es el saqueo. La hiperinflación, la inflación que vivimos, es un efecto colateral del saqueo de esta clase política perversa. ¿Políticas comunes en materia de salud? No, se derivan a las provincias. Yo no soy republicano. En materia de salud, cada provincia debe determinar con autonomía absoluta y plena y con goce de la administración de sus recursos las políticas que se quieran dar. Soy confederado. Aspiro a ser el presidente que termine con la República y le devuelva a la Confederación Argentina su plenitud y su grandeza, y que le permita a cada una de las provincias determinar sus propias políticas. Esto, para ser más específico,
tiene un parangón con lo que simboliza la Confederación de los Estados Unidos, que si bien se administra por una fachada republicana, es ni más ni menos que una gigantesca confederación de estados, donde cada uno de los estados llega a determinar, entre otras cosas, sobre la vida y la muerte, aplicando o no la pena de muerte dentro de sus estados. Con lo cual, lo que yo propongo es exactamente algo muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, donde los estados son los que determinan sus políticas. Esto de que un presidente tenga que decirle cómo va a arreglar la salud para que venga uno atrás y lo desarregle, es propio de este fracaso en el que estamos viviendo. Ahora, cuéntele a quien no conoce el manejo de cómo articularía el presidente, porque va a haber gobernadores que van a coincidir con usted y otros no. ¿Cómo se logran esos consensos, acuerdos y que cada uno tome su parte de la responsabilidad a nivel gobernadores? Se necesita una reforma de la Constitución, no la voluntad de los gobernadores. Los gobernadores son meros administradores de un Estado provincial que dentro de la República los transforma nada más que en punteros de retas que vienen a buscar a la capital federal un cheque que se llama coparticipación y que se llevan un pedazo de coparticipación para pagar sueldos públicos y después se dedican a atender a sus amantes y viajar por el mundo. Nosotros queremos gobernadores que sean gestores y administradores de los intereses de sus provincias y que tengan que exponer resultados al pueblo de sus provincias sobre esa capacidad de administración. Con lo cual, la verdad es que nos interesa muy poco que los gobernadores estén de acuerdo. Lo que queremos es que los pueblos de las provincias estén de acuerdo con ser confederados, y por eso les planteamos justamente salir de este esquema unitario que para existir necesita la complicidad de esos gobernadores. Porque obviamente los gobernadores fueron los que votaron en el año 95 la reforma de la Constitución, que vergonzosamente unificó el distrito electoral único y permitió este sistema de segunda vuelta vergonzoso en el que votamos los argentinos en contra de los intereses federales de las provincias que elegían al presidente a través del colegio electoral. Con lo cual, nosotros pretendemos volver al colegio electoral, eliminar el distrito electoral único y terminar con la coparticipación para ir a la coparticipación invertida, donde las provincias sostienen al Estado central confederal, un Estado chico y poderoso que cumple con las tareas básicas y elementales de un Estado, que son la política exterior, la política interior, la defensa nacional, la perspectiva de transporte y estrategia de uso y recursos tecnológicos y naturales, y que tenga presente, por supuesto, lo que es la defensa nacional en términos de fuerzas de seguridad federales y todo lo que son fuerzas armadas. Con lo cual, para nosotros el orden y la manera de pensar republicana no existe. Bueno, en temas de seguridad que usted mencionó y de soberanía, háblele a aquella persona que no conoce por allí su lineamiento, ¿hacia dónde enfocaría? A ver, la soberanía te la acabo de describir porque la soberanía no es una intelequia soberanía no es únicamente ir a recuperar nuestras Islas Malvinas, también hay que recuperar el lago escondido de las manos del pirata de Lewis. Hay que recuperar el territorio nacional saqueado por chinos y bases americanas. La soberanía es una integralidad que no se cumple si no hay un Estado soberano en todos sus términos, y eso arranca por la economía, porque un Estado que no tiene presupuesto tampoco se puede defender. Obviamente mi candidato a vicepresidente es un veterano de guerra, mi primer candidato a legislador por el Mercosur es un excombatiente de la Fuerza Aérea Argentina, el vicecomodoro Richardelli, y nosotros no tenemos ninguna duda de dónde está la soberanía, que se inicia por la administración del Estado a partir de un gobierno de patriotas, que hoy no tenemos, y a partir de ahí el resto, si vos te referís a la reconquista de nuestro territorio nacional robado por los piratas ingleses, o a la recuperación de nuestro territorio nacional hoy fraccionado de manera indigna como si fuéramos un territorio poblado y no una patria, eso está por supuesto en nuestra top de agenda, en las necesidades que nos planteamos para reconstruirnos. ¿Con qué estructura entonces trabajaría el gobierno central? Entendiendo que usted acaba de describir la potestad y el poder que tendrá cada provincia y la responsabilidad al mismo tiempo de autogestionarse. Usted en el gobierno central, ¿con qué estructuras, ministerios, cómo se va a manejar? Las estructuras confederadas obviamente las va a determinar el Pleno de la Reforma de la Constitución, pero la ley de ministerios que yo propongo es el que te acabo de plantear. El de las relaciones exteriores, el de la seguridad interior y exterior, a partir del control de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad confederadas, el sistema central de transporte
confederado, que es la unión de sistemas de transporte federales que unen a todas las provincias, el tema de un Ministerio de Economía que en realidad tiene como tarea la discusión con el Pleno de las provincias confederadas para la articulación del Estado central en cuanto a la recepción de la coparticipación invertida y su uso, y no más que eso, porque el Estado central, en la figura del presidente, es nada más que el representante de la voluntad de los gobernadores y de las provincias, ya que la Constitución Nacional prevé en su preámbulo que esta Constitución horrible que tenemos se basa en los pactos preexistentes, y cuando habla de los pactos preexistentes se está refiriendo a las provincias que son preexistentes al Estado Nacional y a la Constitución. La última, Santiago, asume hoy, primera medida de gobierno que toma. Convocar a la reforma de la Constitución para salir de la República, esa es la primera, y después hay una serie de medidas paliativas de transición, porque está claro que en el camino de transición de la República a la Confederación hay muchas cosas que solucionar de lo inmediato, que es garantizar un plato de comida para cada argentino todos los días, 3 veces por día. Hay que garantizar la dignidad del techo y hay que garantizar la paz social, que hoy está en riesgo frente a ofertas presidenciales de represión y de balazos que se asemejan mucho a Carlos Andrés Pérez en el 89 en Venezuela, cuando en el Caracazo mató 3.000 compatriotas venezolanos para imponer el ajuste del aumento de transporte y aumento de valor de la comida. Con lo cual, primero convocar a la reforma a la Constitución y después tomar las medidas inmediatas y paliativas para la paz social para poder encaminar la Argentina. Santiago, ha sido muy amable por este contacto con Radio Buenos Aires. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Santiago Cunio, precandidato a presidente de la Nación por el partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad.